Bueno, pues vamos a dar comienzo a la última conferencia del ciclo de 4, en la que hemos invitado a los 4 grupos parlamentarios de nuestro Parlamento regional. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Uralburu Arza, que nació en Pamplona, pero reside en Murcia. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha y doctor por la Universidad de Murcia. No ha tenido anteriormente ningún cargo político. Tiene 2 hijos, Marcelo y Amaya, y entre sus aficiones está el correr, leer, el cine, la cocina y el bricolaje. Tiene 47 años, es un joven político con una gran trayectoria dentro de Podemos y viene en la línea de los 3 que le han precedido para hablar del proyecto de Podemos en región de Murcia y los coletazos que afecten a nuestra ciudad en los grandes proyectos que aquí siempre se han debatido y que nunca se han solucionado. Entonces, como la voluntad de esta mesa es dar a conocer distintas opciones políticas de cualquier color, nuestro único objetivo es que la ciudadanía, y para ello Telecartagena está cubriendo la información de esto y luego la retransmitirá para todos los telespectadores de Telecartagena en varias ocasiones, ver la postura de Podemos en el proyecto Región de Murcia, Cartagena y más en un planteamiento actual como el que tenemos de que estamos abocados a unas próximas elecciones, no solamente ya regionales y municipales, sino incluso nacionales. Así que, sin más prolegómenos, vamos a darle la palabra a Óscar, que nos va a hablar del proyecto Podemos, Región y Cartagena, y después, como estamos en tertulia entre amigos, pues le haremos las preguntas en directo para que nos dé respuesta a aquellas dudas o aquellas aclaraciones que necesitemos conocer por parte del máximo líder de Podemos en la región de Murcia. Así que, Óscar, bienvenido y todo es tuyo. Pues muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Es nuestra responsabilidad cuando cualquier colectivo, cualquier asociación, cualquier corporación en la región de Murcia hace una invitación de esta índole, venir, dar la cara, explicar cuál es el proyecto, qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer para la región de Murcia y para cada uno de los municipios en nuestra comunidad autónoma. Me contaba un poquito que la idea era contar lo que nos falta por hacer, y yo lo voy a intentar mezclar al mismo tiempo y combinar con las cosas que hemos hecho, porque siempre hay una tensión creativa permanente entre lo que estás haciendo, lo que has hecho, lo que te falta por hacer y lo que quieres de verdad terminar de hacer. Y es una de las cosas que en la experiencia, como tú bien decías, política breve que tengo, milité en mi primer partido político, aunque siempre he tenido afición y vocación política y vocación social en muchas cuestiones, con 43 años, ¿no? Pero cuando entras de verdad es cuando ves la intensidad de la actividad política y la responsabilidad que supone poder condicionar, cambiar, mejorar la vida de la ciudadanía y algunas veces estropearla. Por tanto, hay que ser muy responsable en lo que se hace. Empezamos la vida política en la Asamblea Regional con una medida que me pareció a mí fundamental. Los detalles de la misma creo que explican muy bien cuál es el trajín que hemos tenido en la Asamblea Regional. Fue la reforma de la ley electoral. Es una cosa que parece poco importante, han pasado casi cuatro años. La vocación que teníamos desde Podemos era hacerlo rápido. Yo decía en la intimidad, tiene que ser rápido e indoloro, que apenas se note, porque es verdad que teníamos una ley la menos proporcional de todas las comunidades autónomas en el conjunto del país. Para ser una comunidad autónoma uniprovincial, pues teníamos muchas dificultades para que los partidos políticos con menos votos pudieran acceder a la Asamblea Regional y, de hecho, se quedó fuera en el año 2015 Izquierda Unida, José Antonio Pujante, que desgraciadamente falleció hace unas semanas en Lorca, con apenas 54 años, 52 años, si no me equivoco, y hablé mucho intensamente en aquella época porque ahora, repasando todas las actas que hemos tenido, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía, de la que luego hablaremos, fue uno de los ponentes del borrador del Estatuto, trabajó intensamente precisamente en ese apartado y al final no se pudo llevar a cabo aquel borrador de Estatuto de Autonomía porque no se consiguió alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la ley electoral. La reforma de la ley electoral era la primera medida. Tenemos que tener
un proceso electoral democrático, participado, en el que los votos de todos los murcianos, de todas las murcianas, valgan exactamente lo mismo, residan, donde se garantice la proporcionalidad, que es lo que dice la Constitución española, y no una ley electoral que bloquee el acceso. Yo pongo el ejemplo: Izquierda Unida obtuvo 32.000 votos y no pudo acceder. Pero es que en la legislatura anterior UPyD sacó 30.000 votos y no pudo acceder. Es decir, esos 30.000 votos de murcianos y murcianas, ese 3% se quedó fuera. Y lo hicimos con una vocación clara. Bueno, en el proceso de negociación con el Partido Socialista y con Ciudadanos hubo dificultades, y la sorpresa es que al final Ciudadanos nos obligó a renunciar a la firma. La firmaron ellos solos, aunque la escribimos unos más que otros. Y esto es una de las características que más me duele de todo el trabajo parlamentario. Muchas veces tienes que renunciar a cosas por el bien de la ciudadanía, a cosas que son, digamos, el reconocimiento de tu propio trabajo, ¿no? El trabajo que ha hecho tu grupo parlamentario. Esa regeneración democrática, y es uno de los pilares, creo, del trabajo político, porque creo que una de las patas de la crisis que hemos vivido y que todavía estamos viviendo precisamente es la crisis institucional. Hemos asistido y estamos asistiendo a los coletazos de una vida en este país institucional en el que la corrupción ha campado por sus anchas de una manera inaceptable. Lo hemos visto en la ciudad de Cartagena, lo hemos visto en la región de Murcia. Hoy mismo la Fiscalía pedía 4 años y medio y 19 años de inhabilitación para el expresidente Pedro Antonio Sánchez. No es broma, quiero decir, a mí me duele. Yo he tenido un trato personal con él, hemos debatido políticamente, y es doloroso ver que una persona en 10 años de alcalde pues termina sentándose en un banquillo por cometer delitos. Yo he presidido la comisión de investigación del auditorio de Puerto Lumbreras y he tenido en la mano las pruebas de la comisión de los delitos. Y es la realidad. Tenemos que limpiar las instituciones en nuestro país. Estamos viviendo, y decías hace un momento, unas elecciones posiblemente el 28 de abril próximo, como motivo de una moción de censura que se provocó porque un tribunal condenó a un partido político por financiación ilegal, es decir, por haberse entramado de una manera criminal para obtener recursos y presentarse a las elecciones de una manera dopada. Esto no puede ser. Esto hay que ponerle límite. Y por eso pongo en conexión esa ley electoral democrática, proporcional, con una propuesta que tenemos en la Asamblea Regional y que queremos debatir en los próximos 2 meses o mes y medio que nos queda, que es la creación de una agencia antifraude y anticorrupción. ¿Por qué para nosotros es tan importante el fraude, la lucha contra el fraude y la lucha contra la corrupción? El sindicato Gesta reconoce que un 27% del Producto Interior Bruto en nuestra región se nos va de las manos. No está computado. Un 27%. Estamos hablando de más de 10.000 millones de euros que se mueven, digamos, en nuestra actividad económica y social, pero no tienen reflejo en nuestros impuestos, no tienen reflejo en nuestras instituciones, no tienen reflejo en el control social, público, por tanto no tienen tampoco reflejo en nuestro bienestar. Es una riqueza que crea la región de Murcia y que, sin embargo, no tiene una repercusión en el proyecto que tiene que desarrollar la región como comunidad, como institución, como proyecto colectivo en esta esquina periférica de España que es tan importante reivindicar. Nosotros el objetivo que tenemos con esta creación de la Oficina Antifraude, de la Agencia Anticorrupción, es crear un organismo autónomo, totalmente independiente de la Administración Ejecutiva, del Gobierno regional, de las consejerías. Por eso lo queremos hacer depender de la Asamblea Regional, dotarle de presupuesto propio, de funcionarios propios que puedan velar por la transparencia, por la claridad del funcionamiento de las instituciones públicas, con un carácter preventivo, de control y también de investigación. No se trata de suplantar la función del interventor general. Nosotros en la Asamblea Regional leemos las cuentas de la intervención general todos los años, pero vienen con 2 o 3 años de retraso. De hecho, próximamente vamos a debatir las del año 2014, es decir, llevamos un retraso de 5 años, ¿no?, de las cuentas de la intervención general. Y la intervención general tiene su función, pero para cuando sacan las cosas ha pasado demasiado tiempo.
No se pueden cambiar las prácticas de una institución, de unas administraciones que gestionan 4.700 millones de euros de todos los murcianos y de todas las murcianas y que tienen que hacerlo con transparencia, con claridad y con responsabilidad. Y tiene que verificar que no hay nada extraño en esas cuentas. Ciudadanos tiene una propuesta semejante, la llaman de buen gobierno. Estamos de acuerdo, podíamos transaccionar y trabajar de una manera conjunta su propuesta para poner en funcionamiento de verdad, de una manera práctica, el Consejo de la Transparencia, para dotar de transparencia toda la información que tiene la comunidad autónoma y que veamos en tiempo real las facturas que se producen en esta comunidad autónoma, qué dinero se gasta, cuándo y por qué. ¿Y para qué? ¿Cuál es la funcionalidad de nuestros recursos públicos? Pero para eso hace falta tener vocación también investigadora. No se trata de suplantar a la UDEF o a la UCO, que hacen su trabajo y van a hacer su trabajo, hagamos nosotros lo que hagamos como políticos. Se trata de una manera preventiva garantizar que las instituciones públicas ponen la lupa sobre todas sus acciones y que no haya funcionario o funcionaria pública, yo soy funcionario y creo que es fundamental, que pueda sentir cualquier rincón en la administración pública como un rincón oscuro en el que pueda actuar a espaldas de los intereses generales. Nos parece importantísimo esta ley. En segundo lugar, nos parece muy importante la otra pata de la crisis que hemos vivido, que ha sido la crisis social. La crisis social ha tenido un rostro en esta región de dolor que lo podríamos representar en una madre con un hijo, en mujeres desempleadas 20 puntos por encima de desempleo, en la tasa de desempleo que los hombres, 20 puntos por encima, sobre todo mujeres solas, mujeres jóvenes y también mujeres mayores. Pero además de las mujeres, y siempre acompañando a las mujeres, niños. Cojamos los datos que cojamos. Nos vamos a la tasa AROPE, que son los datos que utiliza la Unión Europea. 35% de la población en la región de Murcia está en situación de exclusión social o riesgo de pobreza. Si nos vamos al dato más bajo, los datos que extrae la OCDE, fijaos, no cito organismos extraños, la OCDE, con datos directamente del Instituto Nacional de Estadística, dice que el 25% de la población regional está en situación de riesgo extremo de pobreza. Hablamos de una horquilla entre 380.000 y 520.000 personas, de una población de 473.000 personas, que es el censo último. ¿Qué es lo que significa esto? Primero, que tenemos un modelo productivo, un modelo económico y un modelo social profundamente injusto. Así que la exigencia de cualquier político tiene que ser, tenemos que parar, mirar qué está pasando, qué ha pasado en los últimos 40 años, para que de la mano de un crecimiento económico, que es incuestionable, no se está produciendo una equiparación en igualdad y en derechos en el conjunto de la ciudadanía, sino está produciendo un crecimiento desigual. Dos sociedades circulan en paralelo, unos que son pocos, los que más tienen y no pierden oportunidades, unos que se están permanentemente buscando la vida y una masa social que no consigue salir de la situación de desigualdad y de exclusión social. Y cualquier experto en términos sociales sabe que la espiral de la exclusión es una espiral en la que si caes, luego resulta muy difícil salir. Resulta muy complicado salir. Por tanto, la responsabilidad de las administraciones públicas y del conjunto social es tender la mano y permitir que la gente pueda levantarse en un momento en el que ha tropezado o se ha caído. ¿Cuántos autónomos, cuántos trabajadores, cuántos comerciantes, cuántos pequeños empresarios? Yo soy hijo de empresario que ha sufrido las consecuencias de la crisis y sé lo que significa tener un modelo de vida en el que has vivido con cierta comodidad durante 45 años de tu vida y de repente encontrarte como empresario que no hay nadie que te eche una mano, al contrario, que las entidades financieras a las que has dado muchísimos recursos en tu trabajo cotidiano, en lugar de echarte una mano, te la echan al cuello. Que las administraciones públicas, Hacienda, por ejemplo, en lugar de levantar un poquito el pie del acelerador, al contrario, aprieta más el pie del acelerador y con 70 y tantos años te sigue exigiendo lo que no tienes capacidad de pagar. Ese círculo de la exclusión social no tiene vergüenza. Y tenemos la responsabilidad como políticos de tender la mano con políticas sociales de verdad. Y lo que tenemos que decir es que las políticas sociales del gobierno regional no funcionan, no operan, no permiten a la gente salir de la exclusión social porque las cifras siguen ahí enquistadas. Tampoco tenemos un mercado laboral que diga, oye, rápidamente se puede producir un crecimiento del empleo y, por tanto, una recuperación económica para una mayoría.
Datos del Fondo Monetario Internacional, publicados en el Observatorio de octubre, decían que España y en concreto las comunidades autónomas del sur no iban a salir de la horquilla del 15-16% de desempleo, no en el año 2019, en los próximos 6 años. Y eso nos debe hacer pensar que el ciclo del empleo, y si queréis hablamos luego de empleo, del modelo productivo que tiene la región de Murcia, no sirve. Por tanto, tenemos que hacer políticas económicas de fomento de determinados sistemas productivos económicos que nos permitan recuperar un empleo de calidad que no caiga a la primera de cambio, al primer soplo de aire financiero global, que no caiga en nuestro modelo de empleo, que cayó del 8 y pico por ciento que llegó a estar en el año 2008 hasta el 27% en el año 2012, en apenas 4 años. No podemos permitirnos un sistema productivo que genera esa situación de falta de oportunidades para el conjunto social. Y al mismo tiempo tenemos que construir entre todos y entre todas un sistema de protección social que no permita a las familias caer en la espiral de la pobreza, sino que permita rescatarlas. La primera ley que presentamos, importante, una de las primeras de carácter social, fue la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana. Una ley que tenía solo una vocación. Con los recursos que tenemos, no podemos estar en una comunidad autónoma con estas cifras de desempleo, con estas cifras de pobreza y de exclusión social, con esas cifras de pobreza infantil, 40%. De los niños y niñas, datos de UNICEF España, y no dar respuesta. Y estar pagando dietas a altos cargos. O estar pagando, nosotros hemos pedido la bajada de los salarios de los diputados en todos los presupuestos, 2016, 2017, 2018. Como sabéis, los diputados de Podemos tenemos recortado el sueldo, pero aunque no lo tuviéramos recortado, consideramos que el sueldo que tienen los diputados está bien. No es una gran cantidad de dinero la que vas a rescatar, pero es ejemplarizante. Un 10% de bajada salarial. No han querido ni Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Partido Socialista. No nos podemos permitir estas cifras. Por tanto, hay que dar una respuesta. Y la respuesta era la Ley de Procedimientos de Emergencia Ciudadana, la Ley de Vivienda, una ley pactada con la plataforma Afectados por la Hipoteca entre el Partido Socialista y nosotros, que al final votó también Ciudadanos, que pudimos sacar adelante el año 2016, una ley que inmediatamente el Gobierno de Mariano Rajoy presentó recurso de inconstitucionalidad, que ha mantenido 2 años y pico con su recurso de inconstitucionalidad sin poder aplicar a 2 de los artículos, que el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón y que 2 años y medio después sigue sin desarrollar el reglamento. Mientras tanto, echemos cuentas, 3 desahuciados por 3 familias desahuciadas al día por vivienda habitual, tanto vivienda en propiedad por alzamiento hipotecario o por vivienda en alquiler. Desde hace 3 años casi, 2 años y medio largos. Son 5.000 y pico personas. Es un disparate, es inaceptable. Para nosotros, para nosotras, nos parecen unas cifras inaceptables, sobre todo porque lo que planteábamos era mediación por parte de la Administración regional y garantizar, como ha dicho ahora mismo el Tribunal Constitucional, que las viviendas que están en manos de los bancos, en tanto no entren en el mercado y haya exceso de viviendas, puedan ser una alternativa habitacional para que las familias no caigan en la situación del desahucio. También la pobreza energética, 14,5% de las familias. Echar las cuentas, 1,5 millones de habitantes, ¿cuántas familias entran dentro de ese paquete del 14,5%? Están en situación de pobreza energética diaria. Es decir, no pueden poner la calefacción o no pueden enchufar la luz o directamente la tienen cortada. Hay que poner un reparo a esto desde las administraciones públicas. Y hemos planteado, ahora sí, la ley de renta básica garantizada, reconociendo que la ley de renta de inserción que tiene la comunidad autónoma no sirve. No sirve porque tiene un universo de alcance de en torno a las 5.000 personas. Es insuficiente. Aparte de que requiere unos procedimientos burocráticos larguísimos y tiene unas limitaciones que hace que la gente desista en las peticiones. Queremos una renta, pues como la que tiene Castilla-La Mancha recientemente aprobada, la que tiene Extremadura, la que tiene Valencia, que nos permita en un 75% del salario mínimo interprofesional, pues a una persona que está pasando por un bache, un reenganche social que le permita no recibir una paguica, una ayudica, sino insertarse inmediatamente en el mundo laboral.
Lo importante es que nos gastemos el dinero no en fiscalizar si reúne las condiciones, que por supuesto que también, sino en hacer un seguimiento social, que haya funcionarios, trabajadores y expertos públicos haciendo un seguimiento social a la familia para garantizar que esa persona se puede reincorporar en el mundo laboral y encontrar la formación y los requisitos necesarios para reincorporarse al mundo laboral mientras recibe una cantidad de dinero que le permite, por lo menos, sobrevivir en ese tiempo del bache social. Estamos pidiendo lo mismo que tiene la Comunidad Valenciana, que tiene Euskadi, que tiene Navarra o que va a tener muy pronto Asturias. Estamos pidiendo que los niños y las niñas de la región de Murcia no sean el principal foco de pobreza en nuestra región. Y estamos pidiendo también modificar el sistema productivo en nuestra región. Y para eso voy a remitirme a una ley que está todavía en el Congreso y que, por desgracia, si se disuelven las cámaras, las Cortes Generales en las próximas semanas, no va a seguir su tramitación parlamentaria. Me refiero a la ley de producción y autoproducción, autogeneración y autoconsumo energético en energías renovables. Una ley que llevó el Podemos a la Asamblea Regional en el año 2015, en noviembre del 2015, una ley que partía de una premisa muy sencilla, y es, si yo como ciudadano o como ciudadana tengo la capacidad de en un roalico de tierra plantar tomates y llevarlos al mercado para ganarme la vida, ¿por qué no voy a poder poner una placa solar e inyectar esa placa solar en el mercado energético? ¿Estamos hablando de monopolio o de mercado libre? Muchas veces dicen que los de Podemos somos comunistas, que queremos renacionalizar todo, como en el mundo soviético. No, no. La primera ley económica que hemos llevado a la Asamblea Regional es la ley de autogeneración de energía para liberalizar, pero no de golpe, sino de forma progresiva. No generando un caos en el sistema eléctrico nacional, sino de manera progresiva, para que las familias que lo puedan hacer en sus casas, las comunidades de vecinos en sus bloques, los empresarios en sus empresas en los polígonos industriales, oye, los cooperativistas que tengan una tierra y que digan vamos a hacer una inversión para garantizar que podemos poner un parque solar e inyectar la energía en la red eléctrica de manera progresiva, obtener beneficios de ella, de tal manera que haga una inversión, produce energía y convertirnos, siendo el territorio que más capacidad lumínica tiene de toda Europa, en una auténtica mina solar. Lo primero que le propuse a Pedro Antonio Sánchez en el debate de investidura fue, usted tiene una propuesta de un pacto de agua, yo le traigo una propuesta de pacto por el sol. Esa proposición de ley la llevamos a la Asamblea, se aprobó por unanimidad, a pesar de las resistencias del Partido Popular y Ciudadanos. Al final no les quedó más remedio que votar a favor, porque sabían que detrás hay muchas cooperativas, muchos productores agrícolas que están pidiendo este derecho. Después de una tramitación larguísima y del veto del Gobierno de Mariano Rajoy, el pasado mes de septiembre se levantó el veto gracias a la moción de censura y pudimos defenderla en el Congreso de los Diputados con el voto favorable de todos los diputados, a excepción del Grupo Nacionalista Vasco, el PNV, que se abstuvo. Evidentemente, el PNV tiene intereses en Iberdrola. Esto es muy importante, porque es la primera ley que emana de la Asamblea Regional en 40 años de democracia, que tiene la vocación de regular un mercado o una política de ámbito nacional. Y que lo hace además con los intereses del conjunto del país, pero sobre todo defendiendo los intereses de la región de Murcia. La economía regional no puede tener un cambio en el modelo productivo si no abordamos un cambio en el modelo energético. Cambiar la energía supone que podemos inyectar energía mucho más barata en los polígonos industriales, en las grandes industrias, que podemos renovar la innovación y la tecnología en nuestra región para dejar de depender tanto de ciertos sectores excesivamente precarios y que sobre todo se van a ver profundamente afectados por el cambio climático. Y me refiero fundamentalmente tanto a la agricultura como al turismo. Somos la zona más sensible de Europa ante el cambio climático. Sabemos que en los próximos años van a crecer las temperaturas de una manera exponencial. Sabemos que va a decrecer, datos de la Confederación Hidrográfica del Segura, entre un 20 y un 40% las aportaciones de cuenca, de cabecera, en todo el país, también en la cabecera del Tajo.
Y eso va a tener consecuencias inmediatas también en la capacidad económica de la región de Murcia. Tenemos que dar respuestas de futuro ahora, en el presente, y no seguir esperando todos los meses de septiembre un nuevo chute de la Confederación Hidrográfica de Segura y del trasvase Tajo Segura, que por supuesto lo vamos a defender siempre, pero si no tiene agua no nos puede mandar agua. Por tanto, tenemos que hacer ese cambio energético que nos permita también desalar más agua con un coste mucho más económico. Y hay que hacer una apuesta seria por no voy a decir la autonomía hídrica, que suena de un modo un poco excesivo, pero sí trabajar por adquirir una mayor autonomía hídrica, una mayor garantía de recursos hídricos en la región de Murcia que nos permitan con cócteles de agua limpiar los depósitos naturales de agua que tenemos en el subsuelo, limpiarlos de nitratos y de fosfatos, como está las grandes bolsas de agua que hay en el campo de Cartagena, pero también en la zona del noroeste y del altiplano, limpiar ese agua, rellenar ese agua con agua de trasvase y con agua desalada, y hacer cócteles de agua que puedan ser utilizados en nuestro regadío de alta calidad y de alta intensidad, pero hacerlo de una manera sensata y compatible con el medio ambiente. Porque hemos visto en el desastre del Mar Menor que si no hacemos compatible el sistema productivo con el medio ambiente, vamos abocados al desastre. Que afecta a un sector estratégico como es el del turismo, un sector que tiene que ser profundamente renovado en la región de Murcia. Las políticas turísticas son un desastre. 24 años de gobierno del Partido Popular no han aportado absolutamente nada en la renovación de las políticas turísticas en nuestra región. Las cifras están ahí. Las cifras de afectación y de influencia del sector turístico en la región de Murcia con respecto al Producto Interior Bruto están ahí. Es que toda la región de Murcia tiene el mismo número de plazas hoteleras que Benidorm, que la ciudad de Benidorm. Hemos construido un modelo turístico en base al pelotazo urbanístico de segunda residencia. Ha tenido un enorme coste medioambiental de suelo y de recursos. Y eso nos ha generado una inseguridad jurídica completa. El desastre de la ley de aceleración, si queréis, hablamos de ella, pero tiene mucho que ver con los planes generales de ordenación urbana y aquí se han sufrido en la región de Murcia, que han caído por inseguridad jurídica. Hay muchos. No es casualidad que Pilar Barreiro fuera de Cartagena y que Pedro Antonio Sánchez fuera de Puerto Lumbreras. Los dos planes han caído y han tenido consecuencias muy importantes para la ciudadanía, pero también para los empresarios, que apostaron en un momento determinado por una oportunidad económica que les pretendía dar cierta seguridad jurídica y se han encontrado con que no tenían esa respuesta. Creemos que el modelo económico tiene que ser, el modelo productivo tiene que ser transformado, tiene que ser transformado también el empleo y tiene que ser transformada la educación. Hoy acababa de leer en el diario.es una información del Ministerio en el que la región de Murcia sigue siendo, después de Ceuta y Melilla, la comunidad autónoma con mayor abandono educativo temprano de España. El modelo educativo ha fracasado en esta región. Informes del BBVA y del Instituto de Estudios Económicos Valenciano del mes de septiembre nos debía poner colorados, o por lo menos a mí me lo hace como profesional de la educación. Y al Gobierno regional también. Las peores cifras en datos educativos del conjunto del país, tanto en escolarización en los diferentes tramos de edad. Antes de ayer, UNICEF presentaba los datos de escolarización tramo 0-3 años en la región de Murcia, 18%, frente a otras comunidades autónomas que tienen el 70%, y sabemos la incidencia que tiene eso en la mejora del aprendizaje posterior, y datos de idoneidad escolar en las diferentes etapas. Eso, evidentemente, tiene una incidencia directa en el fracaso escolar, en la falta de oportunidades de la mano de obra en la región de Murcia, que es uno de los grandes potenciales que tiene la región de Murcia, y, por supuesto, en las oportunidades para los murcianos y para las murcianas. La educación tiene que cambiar de manera significativa. También la política sanitaria. Y entro ya directamente en las políticas públicas, que son de los grandes problemas que tiene la región de Murcia. Hemos intentado cambiar la gestión de la política sanitaria en nuestra región. Es nuestro gran agujero negro. Nada más entrar en la Asamblea Regional, intentamos crear una comisión de investigación de las listas de espera. Ciudadanos la bloqueó. Entonces lo reconvertimos en una comisión de investigación del Servicio Murciano de Salud, no para investigar porque estén pasando cosas oscuras, sino porque no funciona. Porque no podemos evaluar el sistema público en base a, como lo decía yo el otro día en un artículo, a contar mesas, pasillos, camas, quirófanos
y médicos. Tenemos que ver cuál es la efectividad del sistema. Y lo que hemos descubierto es que la efectividad del sistema es nula, porque tenemos 142.000 murcianos y murcianas en lista de espera o para una prueba diagnóstica, para un preoperatorio o para una operación, y ha aumentado en el último año más de 45.000 personas. Por tanto, el sistema no funciona. Esto es un dato objetivo. El sistema no funciona. Pero es que además el sistema es el más caro de España. Hay que evaluar por qué un sistema que no funciona es el más caro de España. Te dirán que los murcianos y las murcianas son los que valoran el sistema sanitario mejor de todo el país. Yo soy docente y sé que la evaluación tiene elementos subjetivos, intersubjetivos y objetivos. Y cuando a ti te preguntan, oye, ¿cómo te va la vida? Pues bien, puede estar muy jodido, pero vas a decir que estás muy bien, ¿no? Y si te preguntan, ¿cómo te va el sistema sanitario? ¿Cómo te atiende el médico? Pues estupendamente. El médico me atiende. Eso es una valoración muy subjetiva. En datos objetivos la realidad no es esa. Y hemos presentado una ley precisamente viendo que la comisión de investigación no ha funcionado, no se ha llegado ni a constituir una ley para poner orden en las listas de espera, orden y transparencia en las listas de espera. Crear una unidad centralizada de listas de espera, que cada murciano o cada murciana cuando vaya al médico y le manden una prueba diagnóstica, un operatorio, lo que sea, pueda ver exactamente por qué se está retrasando, cuáles son las causas y por qué le derivan a una clínica o a otra. Porque hemos descubierto también, y esto lo hemos descubierto de la mano de las asociaciones profesionales de enfermeros, de médicos, también de usuarios, que nos han dicho es que las derivadas a determinadas clínicas tienen una intencionalidad económica más que una intencionalidad sanitaria o de salud. Es decir, que hay quien está haciendo negocio con el sistema sanitario en nuestra región y eso no se puede permitir, porque estamos hablando de la salud de los murcianos y de las murcianas. No se puede hacer negocio con la salud. Se puede ganar dinero si estás prestando un servicio, pero lo importante es el servicio, no ganar dinero. Esto es lo que hay que dotar de plena transparencia y plena ordenación. Nos dicen, no se pueden acelerar las listas de espera porque no tenemos suficientes médicos, sobre todo en una especialidad. Anestesistas. No se pueden acelerar las operaciones, no podemos abrir los quirófanos por la tarde porque tenemos cirujanos pero no tenemos anestesistas. Y no hay cirujano que se meta en un quirófano sin un anestesista. Y te dicen, entonces coges y derivas al cirujano, al paciente a una clínica privada, que sí opera por la tarde. Y muchas veces opera por la tarde con el cirujano y el anestesista de la pública. Y esto es un problema. Hay que fiscalizar y controlar todo eso. Tenemos que verlo. ¿Qué está ocurriendo? Y además estamos pagándolo con dinero público. Pero es más, estamos formando en la región de Murcia a muchos médicos que se están yendo fuera. Estamos formando a muchísimos médicos que se están yendo fuera. Porque aquí no hay ofertas de empleo. Y si van fuera, los formamos con números clausus en la universidad pública, en la privada, nos peleamos para las prácticas y todas estas cosas, se van fuera, pero es que además formamos aquí en los centros públicos a muchos médicos, incluso extracomunitarios, en el MIR, y sacan el MIR aquí en la región de Murcia, pero luego la ley regional les impide acceder, ni siquiera como personal estatutario o como personal interino, a los puestos de trabajo. Entonces tenemos médicos que se forman aquí, les pagamos su formación, los utilizamos en el tiempo de los 2 años que están haciendo el MIR y cuando termina el MIR se tienen que ir fuera, a otras comunidades autónomas a buscar el trabajo. Muchos de ellos anestesistas. Con lo cual, ¿qué hacemos con los médicos que se van? Hemos propuesto una ley que nos gustaría que saliera y que se la tomara en serio el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista para eximir del requisito de nacionalidad a determinadas especialidades en la región de Murcia que no tenemos especialistas, porque queremos darle servicio a los ciudadanos. Dirán algunos, ¿le vas a quitar trabajo a los españoles? Digo, ya me gustaría a mí. Si es que no tenemos españoles que hayan hecho la especialidad de anestesista, ya me gustaría a mí tener esa oportunidad. La realidad es que no tenemos gente que esté en las listas médicas de la especialidad de anestesista. Así que si hay gente, aunque sea de otros países, que tiene esa especialidad, que ha hecho el MIR en España, hay que darle la oportunidad de trabajar en la región de Murcia. Y me dirán, eso supone contratar más médicos y, por tanto, aumentar el déficit del sistema murciano de salud. Digo, hombre, depende cómo se gestione. Porque, claro, el otro día el diputado López Morel, en un debate público, decía, lo dijo en público, los presupuestos regionales os tengo que decir que son mentira. Yo le corregí, digo, no es que sean mentira, es que son una estafa. Es que son una estafa. Es que se dice que no hay dinero
pero llevan incorporados en el capítulo de ingresos, que es el primero que hay y que no podemos enmendar en la Asamblea Regional porque los ingresos no los podemos enmendar, una exención fiscal y beneficios y bonificaciones fiscales en esta comunidad autónoma de 1.056 millones de euros. Frente a esos beneficios fiscales de 1.056 millones de euros, oye, que algunos tienen muchísima razón y muchísimo sentido, pero otros no. Estamos pidiendo préstamos al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, todos los años en el orden de 400, 500, 550, 600, hasta 650 millones de euros anuales. Y engordando la deuda pública de la comunidad autónoma, que no es del Gobierno, que es nuestra, que es de nuestros hijos, de nuestras hijas, hasta los 10.000 millones de euros, que es como se va a cerrar este próximo año 2019. Y viene el Gobierno y pide un informe independiente, ¿no?, que lo paga con dinero del Gobierno, ¿no?, que es dinero nuestro también, pero lo paga. Oye, a ver, que yo no me he hecho las cuentas, dime cuánto de esta deuda es propia de nuestra mala gestión y cuánta es propia de la infrafinanciación famosa. Y esta entidad independiente le dice, bueno, pues de tu mala gestión, 2.500 millones de euros es culpa tuya, 7.500 de infrafinanciación. Y tú dices, no te lo compro. No te lo compro primero por quién ha hecho el informe y segundo porque, claro, es de parte. Vamos a tomárnoslo en serio. ¿Qué ha hecho el Consejo Económico y Social? El Consejo Económico y Social, ente público, independiente, autónomo, ha sacado unos estudios, están publicados, que cifra la deuda pública regional por infrafinanciación entre los 1.500 y los 1.800 millones de euros. Nosotros tenemos estudios propios que la cifran, fíjate, Podemos, entre 3.000 y 3.500 millones de euros. O sea, es decir, somos más generosos que el Consejo Económico Social en lo que hace referencia a la infrafinanciación. El Consejo de Política Fiscal y Financiera habla de sobre los 2.000, 2.500 millones de euros de infrafinanciación y, por tanto, de causa de la deuda de esos 10.000 millones. Con este estudio, que no es solamente para la región de Murcia, sino para el conjunto del país, todas las comunidades autónomas estarían infrafinanciados en 180.000 millones de euros, que es lo que precisamente reciben al año para mantener los servicios públicos en todo el país. Así no se pueden hacer los estudios. Evidentemente tenemos un problema de financiación autonómica y tenemos que llegar a un acuerdo para tener una mejor financiación autonómica y nosotros tenemos un modelo pactado entre todo el país, entre todas las comunidades autónomas y a nivel estatal. Podemos tiene un modelo para mejorar la financiación autonómica y recuperar los servicios públicos. Un modelo que en la región de Murcia supondría inyectar todos los años entre 750 y 900 millones de euros más. Es decir, colocarnos al nivel de La Rioja en cuanto a financiación por habitante y año. Por tanto, darnos un suelo de derechos públicos sociales comunes para todos los españoles. Pero también hay que hacer una exigencia, y es que tú no puedes estar poniendo la mano al FLA y al mismo tiempo bajando los impuestos. No se puede hacer eso, es una gravísima irresponsabilidad, porque lo que no pagan unos pocos en el presente hoy, lo van a pagar nuestros hijos en el futuro. Y la realidad es que este año los presupuestos de 2019 en la comunidad autónoma tienen una bajada de impuestos para unos poquitos que superan los 220 millones de euros. Y eso que dicen, vamos a bajar los impuestos para todos, 300.000 murcianos y murcianas, yo mismo, tú, todo el mundo, nos vamos a beneficiar de una bajada de impuestos de un montante total de 15 millones de euros. 300.000 murcianos, 15 millones, unos poquitos, mi cálculo lo tengo en torno a 200, 250, 220 millones de euros. Yo creo que está un poco la balanza descompensada. Yo creo que en un tiempo de crecimiento económico, aunque ahora anuncian la cierta recesión, un tiempo en el que la economía ha crecido al 2,5%, pues haber aprovechado para crear, consolidar riqueza, crear y consolidar derechos y al mismo tiempo distribuir un poquito hubiera ido bastante mejor. Hay un ejemplo que a mí me resulta muy escandaloso. Voy a poner dos. Dos que además se convierten en dos leyes que tenemos pendientes, que no van a salir seguro, pero son dos leyes que sí son muy pedagógicas. Una es la ley del juego, una exención fiscal para las empresas del juego, Codere, Orenes, Codere, el despacho de Montoro, está detrás de Codere, Orenes, el despacho de Andrés Ayala, lo conocéis bien aquí en Cartagena. Una exención fiscal de 7,5 millones. Me dirán, ¿es el chocolate del Doro? Digo, claro,
pero con 7,5 millones pagamos los comedores escolares en este país, en esta región. ¿Por qué tenemos que arrancarle a la Consejería de Sanidad, al consejero de Sanidad, un plan de choque contra la adicción al juego de nuestros jóvenes que están dejando de ir al instituto para irse a los salones de juego, en una región que por la permisividad ha permitido que seamos el territorio de Europa que más salas de juego por habitante tiene de Europa? Y le estamos permitiendo una exención fiscal de 7,5 millones de euros al año. No lo puedo entender, no lo puedo entender. Y otra ley que tenemos de la mano del Partido Socialista es la Ley de Financiación Local. Ha salido fruto de las conclusiones que han emanado de la ponencia de financiación local que hemos trabajado en la Asamblea Regional y que nos parece totalmente justa. Tenemos una comunidad autónoma, y esto interesa especialmente en Cartagena porque bueno, tenéis la reclamación legítima, histórica, yo no la comparto, pero es legítima e histórica de la provincia, entendiendo que una provincia facilitaría algo que es verdad, que es cierto, y es que el Ayuntamiento de Cartagena, la comarca de Cartagena, los ayuntamientos de la comarca de Cartagena reciben menos que otros ayuntamientos en la región de Murcia. Y yo siempre digo, no solamente los de Cartagena, también los de Caravaca, y los de Lorca, y los de Yecla. Y es más, el 65% de la población de Murcia ciudad que vive en pedanías recibe menos, mucho menos, de los que viven en las cuatro esquinas, de los que viven en Gran Vía, de los que viven en el centro de Murcia. Y eso es injusto. Es injusto que el Ministerio de Hacienda inyecte a la comunidad autónoma 220 millones de euros del Fondo de Financiación Provincial y la comunidad autónoma todos los años pues decida gastarse 90, 80, 100, repartiéndolo sin ningún criterio objetivo entre los ayuntamientos que le interesa y se guarde para enjugar su déficit propio 140, 120, 115 según el año. Porque ese dinero no es de la comunidad autónoma. Ese dinero es de los murcianos y las murcianas y tiene que ser gestionado por las políticas públicas que se gestionan en los ayuntamientos, que son los que prestan la atención más inmediata a la ciudadanía. Y por eso creemos que es necesaria esa ley de financiación local y estaría bien que la pudiéramos aprobar antes de cerrar el año. Voy a ir ya a una cosa que os interesa mucho, que son las infraestructuras. Es que tiene mucho que ver con la falta de financiación. Cuando nos encontramos con una muy mala gestión de las prioridades públicas, pasan estas cosas, que en la periferia de España, la región de Murcia es la periferia, surgen también periferias. Y periferias de inversión, de derechos, de oportunidades y, por supuesto, también de infraestructuras. La pérdida de la oportunidad de los presupuestos generales del Estado para 2019 va a suponer importantes pérdidas de inversión en la región de Murcia en materia de infraestructuras. Por suerte, no va a afectar a las inversiones en ferroviarias, porque Adif tiene autonomía financiera y va a mantener todavía los planes que tiene en el soterramiento de Murcia, en la llegada del AVE a Lorca y también a Cartagena. Pero más allá de la preocupación del AVE, tenemos preocupaciones más inmediatas. Hemos estado muy cerca en la Comisión de Infraestructuras en la Asamblea Regional viendo qué estaba ocurriendo, cómo afectaba la llegada del AVE. No vamos a decir que no a estas alturas a la llegada del AVE. A priori yo diría que no. Pero a estas alturas, venga, vamos a aceptar que somos el país del mundo con más kilómetros de vías de alta velocidad, aunque estemos en la comunidad autónoma junto a Extremadura, que no tiene ni un solo kilómetro, ni un solo metro de vía electrificada. Estamos con un AVE del siglo XXI a punto de llegar y con el resto de trenes del siglo XIX. Del siglo XIX. No hay doble vía, no hay ancho internacional, no hay electrificación, por tanto no hay cercanías. Y si meten los AVEs en Lorca, en Cartagena, en Murcia, como pensaban meterlos junto al corredor mediterráneo, nos vamos a encontrar con que las cercanías desaparecen. ¿O dónde van a traer los trenes híbridos o los trenes adaptados a ancho internacional para tránsitos de cercanías? ¿De dónde los van a traer? ¿Cuándo los van a construir? Nosotros hemos demandado con iniciativas en la Asamblea Regional, también en el Ayuntamiento de Cartagena, también en Lorca, en Murcia o también en el Congreso de los Diputados, una inversión de 1.000 millones de euros para trenes de cercanías en todo el Levante, en la zona de Almería, Murcia y Alicante.
Nos hacen falta, son vitales. 4,5 millones de viajeros al año en la región de Murcia se mueven entre Lorca y Orihuela, entre Cartagena, Murcia y Lorca. ¿Cómo van a venir los estudiantes de la región de Murcia y considerar que la Universidad Politécnica de Cartagena es su universidad si llegar aquí es una odisea? Si no se puede llegar desde una ciudad como Lorca, que tiene 100.000 habitantes, a estudiar ingeniería a Cartagena en un tiempo razonable, si son 2 horas de viaje. Esto es lo que hay que resolver de una vez por todas. ¿Cómo lo vamos a hacer con el problema del corredor mediterráneo? Que estamos transitando todo por carretera y va a llegar el año 2024, las directivas europeas, y nos van a dejar los camiones en la frontera de Francia, no por la carga, sino por el camión y el CO2, porque Francia va a decir, no voy a pagar yo con multas el CO2 que traen los camiones españoles, que vengan en tren. Porque en Francia el 30% de las mercancías se distribuyen por vía férrea, en Alemania el 35%, en Estados Unidos el 40%, en España el 3,6%. Y nosotros queremos un corredor mediterráneo por Cartagena. Y queremos un corredor mediterráneo porque es lo más racional, porque está el puerto de Cartagena aquí, porque no creemos en el Gorguel, porque el Gorguel son 1.000 millones de euros de inversión, 1.000 millones de euros de inversión para una capacidad de 3 millones de contenedores al año. Y digo yo, ¿para qué queremos 3 millones de contenedores al año? ¿Por dónde los vamos a sacar? ¿Para qué queremos 3 millones de contenedores al año si el puerto de Cartagena está manejando cifras de entre 75.000 y 100.000 contenedores al año? ¿Por qué no hacemos las cosas más despacito? ¿O es que queremos tener otro aeropuerto vacío? Hoy me decía, venía a Cartagena y hemos visto un avión. Llevo días pasando diciendo no pasa ni uno. Escúchame una cosa, Óscar, es que en el aeropuerto tengo tienda, soy la adjudicataria de la formación y lo tengo controlado también bastante bien. Son 28 vuelos semanales y han volado, te digo noticia hoy, la verdad, 20.000 pasajeros desde el 15 de enero. Los datos justos, sí. Lo que tenía San Javier. Bueno, vamos a dejar a Óscar y después... Termino. Lo que tenía San Javier. Si yo lo del desastre de Corbera no lo hago por hacer un aeropuerto, no por hacer un aeropuerto más grande, más bonito y tal, sino porque efectivamente era un aeropuerto, una infraestructura que pertenecía a un modelo de crecimiento que iba a dar servicio pues al cuento de la lechera de las grandes urbanizaciones en el campo de Cartagena y la Paramount entre ellas, y Alhama y el condado de Alhama, y las 7 urbanizaciones que había entre Alhama y Fuente Álamo, y eso no se ha producido. Y entonces nos vamos a encontrar con un problema. Vale, lo resolvemos así, abrimos, cerramos un aeropuerto rentable y abrimos otro que no va a ser rentable. Luego, si quieren, hablamos de quién va a pagar la falta de rentabilidad del aeropuerto. Pero el problema no es ese, es que no podemos hacer ahora el macropuerto del Gorguel porque a ciertas empresas de construcción les interesa. No nos podemos gastar 1.000 millones de euros de la falta de recursos que tenemos. Invirtamos en otro lugar, garanticemos el corredor mediterráneo. Primero, estuve el año pasado, en marzo pasado, con el secretario autonómico de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana. Y nos dijo que él iba a cerrar la legislatura garantizando que el corredor mediterráneo llegaba a Alicante. Ya el tramo de Murcia, que se lo apañen ellos. Claro, tenemos Almería con corredor central, Murcia, que abrimos camarillas, pues porque nos hemos empeñado, si no, no se abre, y el corredor mediterráneo en mantillas. Y algunos sectores estratégicos de la región haciendo más hincapié en el Gorguel que en el corredor mediterráneo, especialmente aquellos que tienen que ver con el lobby de las empresas de camiones. Lo siento, hay que hacer transiciones, claro, transiciones también en el campo energético y en el campo del transporte. Y el corredor mediterráneo tiene que ser una prioridad. Y las empresas del transporte se tienen que adaptar a llevar contenedores y tienen que adaptarse a hacer los pequeños trayectos, mientras no esté el corredor, hasta los ZAL. ¿Qué ZAL? Para mí el ZAL estratégico es, para nosotros, para Podemos, el ZAL de los Camachos, no el ZAL de Alcantarilla. Primero porque Europa no lo permite. Primero porque Europa no permite tener un ZAL dividido entre Alcantarilla y los Camachos 80 kilómetros. Un solo ZAL. Y se va a pagar la inversión de un solo ZAL. Y lo tienes que hacer en un lugar donde tienes puerto, vías ferroviarias e incluso aviones.
Incluso aviones. ¿Son de sentido común? Pues nosotros entendemos que es de sentido común. Lo que no se puede hacer es estar vendiendo la moto repetidamente a los ciudadanos en la región de Murcia. Y hay que decir las cosas como son. Nosotros, desde Podemos y nosotras, vamos a defender el ZAL en Los Camachos por criterios técnicos, por criterios económicos, de eficacia económica, por criterios de ordenación territorial y también por criterios de oportunidad política. Y porque hay que ser eficaz también en el cuidado del medio ambiente. Y termino ya con esto, con las políticas medioambientales, que yo creo que, digamos, Cartagena es como el ojo del huracán, ¿no? El ojo del huracán del desastre medioambiental del gobierno regional, no de ahora, sino de siempre. O sea, esto, hay cosas que se le puede reputar al gobierno regional por acción, otras por omisión y otras por absoluta inacción. Pero es verdad que hay muchos de los problemas medioambientales que tiene la región de Murcia, la zona de Cartagena, perdón, vienen fundamentalmente de mucho tiempo atrás. Por eso no queremos que se cometan más errores. Nosotros, por nuestra parte, no queremos ninguna zona hotelera en Calblanque. No lo queremos. Como tampoco queremos que se invierta en la regeneración del Lirio, al lado del Mar Menor, en la regeneración del suelo contaminado del Lirio, para construir hoteles, cuando hemos aprobado en la Asamblea Regional una moratoria urbanística en el Mar Menor. Preferimos otro modelo de reconversión de la zona urbana en zona turística. Hay que abonar otro tipo de modelos distintos en los que la eficiencia energética, la oferta de turismo de calidad, la reconstrucción también arquitectónica de la zona costera, que está muy envejecida y en muy mala condición, que no es llamativa para los turistas, en lugar de volver a buscar lugares pues, vírgenes, Calblanque, o en este caso no contaminado, y una zona pseudo virgen, pero contaminada como el Lirio, para montar ahí un hotel. Y que el suelo encima lo regenere con dinero público la comunidad autónoma, 3 millones de euros, en lugar de ir a regenerar pues, la Sierra Minera, el Llano del Beal o la Unión. Porque nosotros sí creemos que el gobierno regional está mintiendo. Está mintiendo en lo referido al impacto en la salud y el impacto medioambiental de los residuos, tanto en la Sierra Minera como en el Hondón. Porque nos lo dijo ayer en la Asamblea Regional Juan Antonio Ortega, experto pediatra, experto en enfermedades relacionadas con el cáncer. Es experto de la resaca en cáncer pediátrico, donde reconoce que tenemos una incidencia en esta zona de cáncer pediátrico que está por encima del 60% de la media española. Y eso no es casual. Eso tiene que ver con la incidencia de cadmio, de zinc, de plomo, de mercurio, de arsénico. ¿Por qué no han publicado los datos de arsénico esta semana? Fíjate cómo publican los datos de la comunidad autónoma un día antes de que vayan a comparecer en la Asamblea Regional. 2 expertos. Uno, el doctor Ortega, y otro, el doctor Matías, experto químico también en la contaminación de los suelos. Lo mismo ocurre con el Hondón. O sea, ¿cómo vamos a pensar en traer el AVE en superficie y en remover suelos que son considerados por la Agencia Nacional de Energía Atómica como suelos radioactivos? 6 zonas en España hay con suelos radioactivos y uno está a la entrada de Cartagena. Vallado, muy mal vallado, a la intemperie. Ese aire lo estamos respirando todos los días, con partículas radioactivas, todos los días. Y por eso en Cartagena hay esta incidencia de cáncer. Mientras tanto, los datos que los hemos pedido a la Consejería de Sanidad no nos los dan. Queremos saber si hay más incidencia de cáncer en adultos, en hombres, en mujeres, porque lo tenemos claro. Yo creo que en los últimos años el fallecimiento de los trabajadores y de las mujeres afectadas por amianto son una cifra suficientemente importante como para reconocer que el amianto tiene una incidencia. Bueno, pues aquí no se ha valorado nunca que el amianto tiene una incidencia. Y no lo ha valorado Repsol, que la Fiscalía ya le está investigando por una denuncia puesta por la Asociación de Enfermos de Amianto, tampoco lo ha valorado Navantia, no lo ha valorado la Consejería de Salud ni el Ayuntamiento de Cartagena, y nos encontramos con el amianto, con el Hondón y con la Sierra Minera. Ya está bien, hay que ponerle límite a esto y empezar a afectar también cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y con la salud.
no podremos, termino ya con esto, no podremos mejorar las condiciones de la productividad turística en la región de Murcia si no mejoramos nuestro paisaje, si no mejoramos la oferta turística y si no mejoramos la diversificación de esa misma oferta. Me decía un experto en vuelos aéreos, en compañías aéreas, que decía que intentaban vender paquetes en Europa, paquetes turísticos para la región de Murcia, porque no entendían por qué, teniendo un aeropuerto que tiene una capacidad de 2,5 millones de viajeros, en algún momento hubo 2,5 millones de viajeros, hasta 3 llegó a tener, estábamos en 1.300.000 y cuando iban a vender paquetes, joder, la oferta turística era tan pobre. Tenemos muy poco oferta turística cultural, cuando tenemos un patrimonio cultural impresionante. O sea, yo lo digo, llevo 20 y tantos años en la región de Murcia, soy profesor de arte y de historia, sé el patrimonio cultural que hay en la región de Murcia, me conozco la región de Murcia de arriba a abajo, lo he visto todo y lo que no he visto lo quiero ver, lo tengo pendiente de ver, porque el patrimonio es impresionante. Cuando dicen eso de los territorios históricos, me río yo de los territorios históricos, desde arte rupestre neolítico hasta arte argárico, romano, fenicio, es decir, todo, ha estado aquí todo, lo tenemos todo y lo podemos ofrecer y convertir la cultura en una industria para el turismo, como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Italia o como lo están haciendo algunas importantes metrópolis en España, como es el caso de Madrid, de Barcelona o de otras ciudades. Pero para eso hace falta inversión, para eso hace falta sentido, diversificación de productos, para eso hace falta un proyecto turístico, cultural y turístico en la región de Murcia. Fíjate, presentamos en julio la ley de senderos, una ley que coste cero, vamos, el coste es muy bajo. Coste cero. La ley de senderos es una ley que busca, tenemos en torno a 10.500 senderistas en la región de Murcia, en la Federación de Montaña, es decir, 10.500 personas que todos los fines de semana están dando vueltas por toda la región. No voy a decir que salen sin orden ni sentido, salen con su orden y con su sentido, pero en caminos que no están señalizados, que no están categorizados, que no están ordenados, que no están considerados como pistas deportivas, que no discriminan si son para ir a montar a caballo, para ir en bicicleta o en quad, o ir corriendo o andando, que no están asociadas a rutas turísticas, por ejemplo, que no se ofrecen esos senderos. Es que yo he recorrido la ruta Almorávide por el río Segura, entre diferentes pueblos del Valle del Ricote, y me ha costado encontrar un restaurante para comer. Es que eso no puede ser. Es que tenemos que venderle a un crucerista que lleva unos días en barco la posibilidad de recorrer unos senderos e ir a comer en determinados lugares del noroeste, del interior, a ver los molinos del campo de Cartagena. Es que tenemos que ofrecer productos turísticos. Bueno, pues en julio, como era un invento de Podemos, nos dijeron que no. Y después la Federación de Montaña se enfadó, llamó a Ciudadanos, al Partido Popular y al Partido Socialista, nos dijo que sí, llamó a Ciudadanos y al Partido Popular y les dijo, sentaos y aprobar esa ley. Y nos pusieron una vez más, y termino con esto, la condición de que la teníamos que firmar entre todos. La ley la redactó Andrés Pedreño, diputado regional, cartagenero de PRO, y al final hemos aceptado firmarla entre todos y la vamos a aprobar la próxima semana. Nos pondremos la medalla entre todos, pero la ley es de Podemos. Quien ha traído la ley es Podemos. Lo mismo que la ley antifracking fue elaborada por el Partido Socialista y por Podemos, la ley de reforma electoral la elaboró el Partido Socialista y Podemos, la ley de vivienda la elaboró el Partido Socialista y Podemos, y podríamos seguir en muchas iniciativas legales que hemos aprobado durante esta legislatura, en muchas de las que quieran, que ya casi seguro que no vamos a aprobar, pero que nos quedan pendientes para las próximas legislaturas y que tienen como vocación fundamental resolver de manera más directa e inmediata la vida de la gente. Muy bien. Me he enrollado un rato. No, la verdad que ha estado de maravilla. Yo conocía a Óscar en la distancia y en los cortes de televisión, pero me ha sorprendido gratamente por la forma de llegar, por la forma de explicar, sin agresividad, en una autovía cómoda de conducir, sin reserte y que llega a todo el mundo. Es una pena que no hayamos llenado esta sala,
porque la verdad que el tratamiento que le has dado a lo que has tocado, la forma de explicitarlo y la forma de entenderlo es maravillosa. Ha quedado todo claro. Bueno, ahora, al margen de ser docente, el producto que ha tocado hay que saber venderlo y con una sencillez natural y con, como has dicho ahora, la última propuesta de los senderos. Es que son temas tan singulares y a coste cero que el sentido común debe de imperar sobre otros temas, ¿no? Bueno, pues nos sentimos satisfechos, Óscar, de haber podido disfrutar de tu conferencia, que te haremos llegar a través de Telecartagena, que lo está grabando todo. Y ahora ya, entre los que estamos aquí, vamos a dar una ronda de preguntas para que se le pueda preguntar a Óscar cualquier tema.